Nosotros, don Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional. Aquí se han venido conversando varias cosas y AFIN en general ha sido siempre muy previsora con respecto al tema de conseguir, primero, mejores inversiones, pero en segundo lugar que la famosa, este mal nacional que es la tramitología, vaya, se frene algún día, ¿no es cierto? Una política de Estado es el objetivo ahora que nos va a conversar el presidente de AFIN, para que impulse las asociaciones público-privadas a fin de que tenga un horizonte de continuidad, captar el interés de nuevos postores y grandes inversionistas. Don Gonzalo, muy buenos días, como siempre. Buenos días, un gusto estar acá. Aquí usted lo que ha hecho es, digamos, en la discusión que estamos teniendo en general y las presentaciones en el país, se dice, hay un gran interés en invertir, pero desgraciadamente el aparato público y la disposición en general de las autoridades, tanto nacionales cuanto regionales, hace pensar que la verdad no estamos preparados para esa multiplicación de proyectos y de planes de inversión que son absolutamente necesarios a los efectos precisamente del consumo y del crecimiento de los sectores populares y de todo el país. El ministro del día de ayer, pues el ministro de Economía tuvo una intervención sumamente interesante en que reconocía que necesitamos impulsar más la productividad, aunque reconoció también que no solo hay que subir el sueldo mínimo, sino el salario de todos, pero para eso hay que tener inversión. A ver, cuéntenos. Bienvenido. Claro, gracias. Lo que ha sucedido es que tras años de digamos, aprendizaje, el país ha adquirido un ritmo en el tema de adjudicar concursos de APPs. Proinversión estuvo siendo criticada durante los primeros 2 años de este gobierno porque no sacaban proyectos, pero ahora han comenzado a salir, así que esa es una buena noticia. Y hasta el momento se han adjudicado en este gobierno 21 proyectos por 11.700 millones de dólares, cifra muy importante, que además supera lo adjudicado en los 2 gobiernos anteriores. Ahora, esto es un reto gigante, porque tras este logro, ahora viene lo bueno, poner en marcha las obras. Y digo poner en marcha, o sea, iniciarlas siquiera, porque luego de la adjudicación viene la llamada post-adjudicación, que es un proceso que no ha sido corto, dicho sea de paso. El proceso anterior ha sido largo. Bueno, en el mundo entero es complejo, sí, bueno, no solo aquí, pero ya terminó esa fase y estamos adquiriendo una buena dinámica de adjudicaciones. Vienen más: Gasoducto del Sur, línea de transmisión Moyobamba. Ha mencionado uno que es particularmente sensible y que hemos revisado esta mañana por las implicancias que puede tener en economía diaria de la gente, el común de la gente, el desarrollo del gasoducto del sur del Perú. El ministro de Energía nos acaba de decir que para su desarrollo todos vamos a tener que asumir el costo, todos los peruanos, una parte siquiera, y ha dicho que esto se va a traducir en un ligero incremento en la tarifa del servicio eléctrico que pagan todos, no solamente el sur. ¿Por qué? Bueno, se hizo igual en el tema de Camisea, hubo un aporte de todos los peruanos en su cuenta de la luz y se llama garantía de red, y consiste en recaudar para poder hacer grandes obras. Los incrementos son pequeños, a nadie le gustan los incrementos, claro, pero son pequeños. Pero el debate inicial era ese, ¿no? Que esto lo tendría que haber asumido el Estado o los privados, ¿no? Bueno, se ha optado por esta solución y lo principal es dotar de energía al país. Ahora, al sur en este caso. Usted insiste mucho en lo de las asociaciones público-privadas, ¿no es cierto? Como una forma de acelerar las cosas. Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema que encaramos? Tenemos tanto proyecto adjudicado, hay que ponerlo en marcha. Por un lado está el problema de los permisos y los trámites. Y por otro lado, el tema de cómo lograr que el país se posicione en el contexto internacional para atraer inversiones y sobre todo atraer nuevos postores, porque a más concursos adjudicados, bienvenida a la competencia, necesitamos atraer más postores. Pero si solo tenemos un plan o un programa de APPs de 1 año, como ahora por ejemplo, no es pues tan efectivo para atraer, hay que proyectarse. McKinsey hace poco en un estudio encontró que el mundo necesita invertir nada menos que 57 trillones de dólares para dotar de infraestructura de aquí al 2030 a los países ricos y emergentes, no crean que solo a los emergentes,
y solo para poder crecer a un ritmo moderado mundial. Dentro de este inmenso universo, dicho sea de paso, el Producto Bruto Mundial son 64 trillones, así que 57 trillones es casi el Producto Bruto Mundial, varias veces el Producto Bruto norteamericano. Así que son cifras enormes. En ese contexto necesitamos posicionar al Perú. Por lo pronto, ya se ha adquirido una cierta experiencia, hace años que se hacen APPs en el Perú, nos conocen por eso, la normativa ha ido mejorando, han comenzado a adjudicarse proyectos, eso está muy bien. Ahora, un país que destraba, si lo logramos, y que tiene una política de Estado que se plasma en un plan de APPs de 5 años, pues esa es una política de Estado material que compromete a este gobierno y al próximo gobierno y a los gobiernos peruanos en general a continuar en la misma ruta. Los obstáculos eran la licencia social para algunos proyectos importantes, pero también el tema de la tramitología, las trabas para la inversión. ¿Se ha avanzado en este segundo campo? En ese sentido, se hacen esfuerzos, pero uno siempre encuentra obstáculos. Entonces, lo que estamos planteando es una fórmula que no tiene nada de mágica, pero nos parece práctica. Ojalá que el gobierno la considere. Básicamente consiste en que al momento de la firma del contrato, o muy cerca de la firma del contrato, el concesionario le entregue, el concedente, por ejemplo, un ministerio en una obra nacional, le entrega al concesionario una autorización única temporal. En resumen, el concedente entrega la autorización única temporal, no las municipalidades. Esto es cuestión de adecuar la norma. Entonces, con esta autorización única temporal que el concesionario recibe contra la entrega al concedente de una garantía de cumplimiento, se empieza la obra sin dilación y eso permite que en los siguientes meses se concluya con la ingeniería de detalle, concluya con los requisitos y vuelvan donde el concedente, requisitos cumplidos, la ingeniería de detalle terminada, la autorización temporal se convierte en definitiva y la obra continúa, pero empezó desde el inicio y no ha parado. Bueno, de hecho, pues, en fin, se necesita que la normativa y el aparato burocrático y toda la tramitología sufra una transformación, atacar ¿cierto? el tema de la permisología de esta manera expeditiva, tener un plan de 5 años que es una política de estados, mostrar al mundo esto y las inversiones van a venir y los postores también. Le quiero puntualizar una cosa que usted ha señalado o más o menos bordeado, y es que en verdad hay aquí todavía, y AFIN se encarga en buena proporción de eso, una distancia entre aquello que significa el manejo de proyectos, destino a mediano y largo plazo del país, que tiene que hacerse previsoramente, porque si no, cada vez será peor la cosa, pero al mismo tiempo, en verdad, todo eso parece un interés solamente de los empresarios. Y aquí lo que se necesita es que las poblaciones interioricen esos proyectos, que la opinión pública las haga suyas y que sea esto materia de presión, de debate, de discusión y de publicitar. ¿Por qué son importantes cada una de estas obras? Claro, por un lado la demora cuesta. Por ejemplo, no tener una red de metros en Lima le cuesta a los limeños al año 4.000 millones de dólares. Claro. No sacar adelante los proyectos adjudicados. Un año, por ejemplo, cuesta 5% de incremento de costos potencial, porque el costo de los materiales de construcción en promedio en los últimos 10 años ha subido 5%. Por otro lado, este programa de 5 años de APPs que hemos puesto a consideración del gobierno incluye los proyectos de preinversión conocidos, actualmente por adjudicarse, más una serie de proyectos que continúan, como la longitudinal de la sierra, diversos tramos, la de la selva, diversos tramos, pero también suministro de generación de energía, mejoras de aeropuertos, etcétera. Son obras a nivel nacional en las regiones. En Lima, por ejemplo, del paquete de APPs sugerido, que suma 70.000 millones de dólares, son más o menos 14.000 millones de dólares por año. Lo que se ha adjudicado este año va a ser más o menos 12.000 millones de dólares, así que estamos en la velocidad, no es más que continuar. Y esto implicaría una inversión anual como de 6 o 7% del Producto Bruto en infraestructura. Y eso nomás repercute en el potencial de crecimiento anual con 2% de incremento. Es decir, comenzando estas obras,
continuando a lo largo de los años, porque construirlas toma 5 años, así que un programa de 5 años se termina como en 8, 9 o 10 años. Eso le agrega al Perú 2% de potencial de crecimiento, de manera que en vez de crecer al 5%, estaríamos creciendo al 7% sostenidamente, y eso significa sacar a 500.000 de peruanos de la pobreza más todos los años, y eso es lo que estamos buscando. Muy bien. Entonces, estas obras son descentralizadoras y ojalá que el gobierno lo encuentre pertinente. En resumen, el programa puede ser mejorado naturalmente, pueden agregarse proyectos, pero centrar la lo importante es tener avanzar un programa de 5 años, porque eso es posicionar al país en el escenario de la inversión global, y además ahora, es una política de Estado. Una última cuestión. ¿Está la legislación y en general la organización para admitir la generación de asociaciones público-privadas a un ritmo y una consistencia como la necesaria? Hay avances normativos, y además se nota mucho un esfuerzo muy importante que está haciendo el gobierno últimamente por entrar con APPs y obras por impuestos en educación y salud. Estamos hablando de 50.000 colegios a nivel nacional. Así es. Y el aporte que podría hacer el sector privado vía obras por impuestos o en APPs en cantidades de colegios a la vez, no uno por uno, sería fabulosa. Lo mismo en hospitales. Esa legislación se está desarrollando, porque hay que adecuar pues el SNIP, la propia ley de obras por impuestos, las normas de APPs cofinanciadas para permitir el ingreso masivo de la inversión privada en salud y en educación. Hecho esto, se va a consolidar pues el modelo aún más, y eso va a permitir sostener esta política de Estado y sin duda salir de la pobreza. Este programa de APPs permitiría cerrar la brecha de infraestructura en unos 7, 8 o 9 años. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, señor Gonzalo Perelé, como Gracias siempre, a ustedes. presidente de AFIN. Vamos a hacer una